Quédate aquí. Perdón, que vengo de la Comisión de Seguridad. Buenos días, ya tenemos quórum para iniciar la comisión ad hoc para el estudio de las reformas integrales del sistema de pensiones en su reunión número 32 de este martes 8 de septiembre de 2020 a las 10 horas. Como Romanos 1 de la agenda que recibimos está el establecimiento del quórum. Actualmente tenemos 5 diputados propietarios y una sustitución para hacer mayoría en el quórum y poder dar inicio a esta sesión. La agenda que se les ha presentado, voy a exponerles una modificación, puesto que tenemos a un grupo de invitados que estaba para recibirse al final y les voy a proponer recibirlos a ellos en primer lugar, puesto que ya se encuentran acá entre nosotros. Y le damos la bienvenida al licenciado Héctor Gustavo Villatoro, superintendente del sistema financiero, al licenciado Nelson Osvaldo Ramírez, superintendente adjunto de pensiones, a la licenciada Rosa Cristina Alas, analista jurídico, al Juan Carlos Delgado, jefe de área de pensiones, a la doctora emérita Flores de Virizuela, jefe de la Comisión de Invalidez, y a la señora Erika Mejía, jefe de comunicaciones. Ese es el grupo de invitados que tenemos este día. Los que estén de acuerdo en que hagamos el cambio de agenda para recibirlos a ellos en primer lugar, por favor levantar la mano. Se aprueba con 8 votos. Bueno, después de darle la bienvenida al superintendente del sistema financiero, el licenciado Héctor Gustavo Villatoro, de darle la más cordial de las bienvenidas y agradecerle pues el hecho de que se haya hecho presente para responder a algunas de las interrogantes que se han estado manejando al interior de la comisión. Así que le vamos a dar la palabra al licenciado Héctor Gustavo Villatoro para que dé inicio a la presentación. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores y señoras diputadas. Antes que nada, pues, disculparme por no comparecencia a la sesión pasada, pero como comprenderán, pues teníamos unos temas de COVID que estábamos negociando y conversando con el Banco Central de Reserva, relacionado siempre al entorno financiero. Esta mañana pues venimos tal y como ustedes nos lo requirieron, con todo el equipo técnico para poder evacuar la mayor cantidad de preguntas o dudas que tengan. Como superintendencia estamos claros que debemos hablar con responsabilidad y con seriedad el tema de las pensiones. Es algo que a través del tiempo se ha venido generando distorsiones y que estas distorsiones no han llegado a beneficiar a nuestros trabajadores, y en ese sentido pues cuenten con nuestra participación para apoyarles a que puedan ustedes tomar las mejores decisiones. La parte, como parte técnica, estamos conscientes de algunas situaciones que se pueden mejorar y que, si ustedes pues nos lo permiten, vamos a enviarles algunas oportunidades de mejora, precisamente porque la pandemia nos ha expuesto a muchas instituciones y muchas leyes, y estamos claros que muchas han quedado en la obsolescencia al requerir la presencia, al requerir firma autógrafa, etcétera, etcétera, y nosotros hemos estado identificando esas oportunidades de mejora que tenemos en la ley, precisamente para poder aportarlas a ustedes, pero sobre todo la disposición de poder colaborarles para que como país tomemos la mejor decisión en procura de nuestros trabajadores. ¿Traen alguna presentación ustedes sobre las respuestas?
No. Sí. Sí, señor presidente, teníamos dos temas que ustedes querían ver. Uno era el tema de la comisión de invalidez, que viene la jefa de la comisión para poder responder algunas de las interrogantes, y lo del simulador que solicitaron, que nuestro técnico Juan Carlos también está acá disponible. Gracias, presidente. Bueno, vamos a iniciar entonces las preguntas. Sí, diputada Carla. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por atender a nuestro llamado. Realmente es súper importante que ustedes estén acá y ya como ente regulador, pues obviamente nos van a ir dando los insumos que nosotros necesitamos para poder hacer una legislación en beneficio de la gente. Creo que mencionó dos temas, pero creo que se nos queda uno y creo que es por el que más hemos insistido junto a otros diputados y quisiera hacerles la consulta. El comité actuarial, tal cual lo mandata la ley, debe de estar instituido y haciendo su primer análisis este año. Entonces necesitamos saber cómo van, porque de ustedes dependen un montón de cosas, según lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces quisiéramos, en primer lugar, antes de tocar todo lo que tiene que ver con la comisión calificadora de invalidez y con el otro ítem que tenemos pendiente, quisiéramos saber el estado de la comisión, del comité actuarial, porque sí creemos que es necesario, por algo está estipulado en la ley y va a ser de gran aporte para esta comisión. Ustedes saben que nosotros tenemos toda la buena voluntad de generar buenas pensiones, una legislación que le dé a los salvadoreños realmente pensiones dignas, pero nosotros no contamos con un actuario y no tenemos el conocimiento actuarial. Entonces, en ese sentido, creo que va la preocupación y la insistencia que al menos su servidora ha tenido, y acá varios colegas me han apoyado en ese sentido, porque necesitamos esos insumos que ustedes nos pueden dar. Entonces, queríamos saber, en primer lugar, cómo vamos con la conformación de este comité actuarial y si se estaría emitiendo el primer análisis este año, que este año vencen los 3 años plazo que había para poder revisar las pensiones mínimas, toda la parte de la viabilidad económica, cómo habían afectado la parte de desempleo, todo eso. Quisiéramos saber cómo está el estado ahorita. Gracias. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Sí, señora diputada, lo cierto es que esta reforma del 2017, de alguna manera, al no haber sido consultada con la superintendencia, nos metió en serios problemas logísticos, porque cuando, por ejemplo, menciona que uno de los integrantes debe de ser uno de los organismos internacionales. Ambos organismos internacionales ya emitieron respuesta que no tienen o no pueden meterse en situaciones de política nacional. Entonces, digamos que por ahí tenemos ese impasse. Luego nos colocan a nosotros como superintendencia para poder buscar todas las federaciones, confederaciones de empleados y además buscar toda la parte del representante de los patronos, ¿verdad? Que en este caso pues es la industria, el sector privado productivo, etcétera, etcétera. Y no establecía ninguna facultad en la reforma de elaborar un reglamento. En términos generales, la superintendencia puede elaborar reglamentos, porque lo dice la ley, pero en la razón de la superintendencia, que es velar por la buena administración de los fondos. No obstante, mis antecesores empezaron todas estas gestiones. Lo que le quiero llevar es que la reforma, de alguna manera, está forzando a una institución que por naturaleza no tiene relación con confederaciones y federaciones de empleados ni con patronos. Sin embargo,
se elaboró este reglamento que se pasó a Casa Presidencial, que yo digamos, técnicamente tengo mis dudas si este reglamento puede soportar un cuestionamiento de constitucionalidad, porque no estamos facultados para emitir ese reglamento. Y en el reglamento se establecen los mecanismos, los caminos por medio de los cuales vamos a llegar a determinar quién es el titular y el suplente de los empleados y quién es el titular y el suplente de los empleadores, ¿ya? Pero ya lo tenemos, ya ese reglamento ya lo tenemos. Aquí la cosa es ver si vamos a caminar con lo que a fuerza o un poco forzado tenemos, porque no somos la institución. A mí me hubiera gustado más que el representante de los empleados, tanto el titular como el suplente, me lo proporcionara el Ministerio de Trabajo, que es su razón de ser, está dentro de su esencia como ministerio, y el representante del sector privado productivo me lo hubiera aportado el Ministerio de Economía. Y digo, imagínense que llevamos más de 2 años en este dime y direte con las instituciones y quieren que la superintendencia sea la que convoque a esta reunión con todas las confederaciones y federaciones, tanto de los empleados como de los empleadores, cuando no es una función esencial de la superintendencia. Entonces, ahí es donde nosotros mirábamos una oportunidad de que se pudiera corregir esa reforma, aprovechando que ese elemento de los organismos internacionales no puede formar parte de ese comité actuarial, ¿verdad? En ese estatus estamos a este momento. Es decir, si quieren que lo saquemos así, pues tenemos ya las herramientas, como les decía. Sin embargo, vamos a tener esos cuestionamientos y nos vamos a tardar más como superintendencia en nombrar ese representante de ambos sectores, ¿verdad? Sí, diputada Carla Roca. Gracias, presidente. Por lo que me menciona, según lo que usted justo acaba de decir, que la superintendencia no fue consultada para la reforma del 2017. Ok, tomando en cuenta eso y que señala que los organismos internacionales pues no se pueden meter en política, también señala lo de las empresas privadas, pero aquí hay otros personajes, digamos, el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente, junto al acompañamiento de un actuario en pro de generar realmente una ayuda a los salvadoreños. ¿Creen que podemos prescindir de las otras dos miembros o los otros miembros mientras tanto? Porque en realidad aquí lo necesario, de momento, para empezar a ver la viabilidad de la gama de propuestas que hay acá, sería un actuario. Entonces, estarían en voluntad, junto con el Banco Central de Reserva, de generar ese tipo de, si no lo quiere llamar comité, no lo conformemos, pero sí como este grupo de trabajo que nos dé estos insumos. Ya si después se pueden ir uniendo los otros integrantes, pues qué bueno, y se conforme el comité. Pero sí, creo que los insumos, más allá de que sea el mandato de ley, sino que la responsabilidad que se les asignó de la revisión, también el hecho de la cuenta de garantía solidaria, cómo va. Entonces, todo esto nos sirve. Nosotros podríamos esperar la conformación del comité, pero es necesario que nos den esta información. Entonces, yo me remito a la parte del actuario, usted como superintendente y tal vez el presidente del Banco Central de Reserva. Pero sí quiero que vea como mi interés en que se haga algo, porque nosotros ya llegamos a un punto en el que estamos esperando la ayuda de ustedes en la parte técnica, en la parte que no tenemos, en la parte actuarial. Entonces, aquí solo le preguntaría si están en la disposición de formar de aquí para allá talleres de trabajo
para poder ir haciendo propuestas que realmente vayan beneficiando, porque nosotros no podemos sentar acá a discutir qué es de beneficio o no para los salvadoreños, pero ustedes son los que nos pueden decir, mediante evaluaciones a la cuenta de garantía solidaria, mediante los estudios actuariales, qué es viable o no viable, porque yo puedo querer darle la pensión del 100% a los salvadoreños, pero son ustedes los que nos van a decir si eso se puede o no se puede, si eso es viable o no viable y de qué forma hacerlo. Entonces, para no seguir acá estancados, prescindiendo de eso, que es hasta hoy en día un mandato, yo sí quisiera más que todo las funciones, más que el comité armado, las funciones, los estudios, todo este tipo de información que nos pueda beneficiar y hacernos sacar una legislación para los salvadoreños que les genere mejores pensiones y más beneficios. Gracias. Tienen la palabra. Vamos a hacer una ronda de preguntas y después les vamos a dar la palabra para que ustedes respondan. Tiene la palabra el diputado Francisco Merino. Gracias, presidente. Buenos días a todos, diputados, diputadas. Al dar la bienvenida al señor superintendente y al equipo de funcionarios que le acompaña. Y quizá en aras de restablecer un cierto orden en la presentación de este día, quisiera hacer referencia al oficio 5.314 de fecha 21 de julio de 2020, que fue trasladado de esta comisión a su antecesora, la licenciada Mirna Patricia Arévalo de Patiño, en donde sí hay una serie de cuestionamientos que la comisión consideró necesario hacer. Es breve, la voy a leer porque sería importante saber si ya ustedes la consideraron dentro de del material pues, a presentarnos en este día. 21 de julio de 2020, en nombre de la Comisión ad hoc que estudia reformas integrales del sistema de pensiones, en sesión de trabajo de este mismo día, acordó de la manera más atenta que por su digno medio se pueda designar la colaboración del técnico actuarial propuesto por su persona para que participe en las sesiones de trabajo por parte de esta comisión ad hoc, así como también poder participar en las reuniones de trabajo del equipo técnico designado por la comisión ad hoc que suscribe, haciendo constar que dentro de los temas prioritarios que se pretenden abordar son los siguientes: pensión mínima, y tomando en consideración que la institución que usted muy dignamente dirige cuenta con la información precisa de todos los ahorrantes, se solicita nos puedan proporcionar las cifras concretas de las personas que están en condiciones, que tienen menos de 10 años de haber cotizado al sistema de pensiones actual, teniendo una edad cercana de jubilación y no poder optar a una pensión, considerando de mucha importancia las respectivas cifras y de esa manera poder obtener una propuesta que sea sostenible en el tiempo, considerando de mucho interés volver a hacer una evaluación de la expectativa de vida, ya que antes de la pandemia por COVID-19 era diferente, siendo importante verificar el impacto que esta situación ha tenido en la actualidad. Por otra parte, se solicita se puedan puntualizar sobre la condición de las personas que tienen cuenta individual, cuántos de ellos están activos, el número de empleados que ya no cotizan, cuántos han estado inactivos en los últimos meses, cuántos contratos están suspendidos, cuántos de ellos están en condición de no poder optar a la pensión aunque lleguen a la edad máxima, siendo que el estatus de los distintos cotizantes, algunos de ellos inactivos, y de la condición de estos especificar cuáles son los rangos de edades, cuánto tiempo tienen de haber cotizado o los rangos de haber cotizado al sistema nuevo y cuántos quedaron con remanentes de los sistemas antiguos. Es oportuno solicitarle además pueda brindar una proyección de empleos en el sector informal para efectos de conocer cuál es el impacto de la pensión mínima. En razón de lo anterior, se solicita, de ser posible, pueda designar a un representante que conforma la Comisión Evaluadora de Invalidez y que se haga acompañar de un simulador con el objeto de poder hacer cálculos en tiempo real. Otro tema prioritario para esta comisión ad hoc es la comisión
por administración de los fondos de pensiones para tal efecto y tomando en consideración que el punto de equilibrio era de 1.4 y ahora en la actualidad el cobro es de 1.9, determinando la interrogante si la diferencia de la tasa de comisión o remanente que actualmente se cobra va a la cuenta de garantía solidaria o a la cuenta de ahorro de pensiones por cada ahorrante. Por lo que es de sumo interés tener conocimiento si el punto de equilibrio fue de 1.4, si en este dato ya estaba incluido el seguro por invalidez y muerte, siendo que el 1.9 cubre a ambos, por lo que se pretende tener certeza si este dato es el correcto y si se mantiene el punto de equilibrio, por lo que esta comisión ad hoc considera importante solicitarle un nuevo estudio y la conformación desde un punto de vista técnico acerca del porcentaje de comisión que actualmente es de 1.9%. El siguiente tema que se le ha dado prioridad es en cuanto a las enfermedades terminales, considerando la viabilidad de realizar una reforma que a nivel de ley y que se establezca un plazo para que se agilice el trámite a los cotizantes, siendo que en la actualidad la ley lo remite al reglamento, por lo que es importante realizar un estudio del mismo con personas conocedoras de la materia. Para tal efecto, se le solicita de la manera más atenta la designación de un integrante de la Comisión Calificadora de Invalidez, con el objeto de que proporcionen los insumos y escuchar de primera mano la opinión del por qué están tardando en dictaminar el grado de invalidez para poder optar a una devolución de saldo al cotizante, solicitándole que nos puedan proporcionar la cantidad de personas que están cubriendo este beneficio y cuál es el motivo por el cual se está retrasando el trámite respectivo, ya que en el reglamento está establecido 15 días. Y finalmente otros temas que son de sumo interés discutir a corto plazo por parte de esta comisión ad hoc son las personas que tienen arraigos en el exterior. En razón de lo anterior, se les solicita muy respetuosamente que se designen los representantes conocedores de la temática objeto de estudio anteriormente referidos, a fin de que puedan formar parte del esfuerzo de país que esta comisión ad hoc está realizando, por lo que se les invita con el objeto de abordar los temas anteriormente referidos para el próximo martes 28 del presente mes y año a partir de las 10 horas, etcétera. Y con esto nos despedimos. Entonces, una serie de temas que se pretenden como hacer una revisión de conjunto. Creo que la nota que se envió a Asafondos es similar, ¿verdad?, pidiendo esta información, y por parte de ellos sí hay ya acá una respuesta detallada a estos temas. Lo que la comisión pensó en ese momento era poder contrastar, ¿verdad?, lo que reporta Asafondos con lo que reporta la superintendencia sobre estos temas, que de alguna manera son la base para la toma de decisiones de una serie de expedientes que están en estudio de esta comisión. Y el siguiente requerimiento, que es similar, aunque se complementó con otras preguntas, fue la nota sí ya dirigida directamente a usted con fecha 25 de agosto. Así que un poco la idea tal vez sería recibir qué de esto ya lo tendríamos, digamos, como para hacer la presentación o explicaciones, o cómo obtener, pues, por escrito, si fuera el caso, ¿verdad?, para poder nosotros hacer el contraste con lo que tenemos por el lado de Asafondos e ir construyendo juntos, porque de eso se trata, ¿verdad?, los temas pendientes aquí. Solamente, presidente, para poder darle un nuevo rumbo. Gracias. Gracias, diputado Merino. Tiene la palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Muy buenos días, colegas diputados, diputadas, señor superintendente y también todo el equipo de trabajo que le acompaña. Creo que el diputado Merino hacía justamente el resumen, porque en la nota iba especificado todos los temas que nosotros estábamos esperando tener una respuesta, o por lo menos ampliar algunos detalles, porque la semana pasada recibíamos una nota con algunos de los puntos que fueron consultados, ¿verdad?, sobre todo con aquellos casos en los que las personas han hecho uso del anticipo, ¿verdad? Ustedes nos hacían referencia de la cantidad, de cuánto esto representa en dinero, pero también están estos otros temas que son parte de los expedientes que están en estudio y que hay mucha población que también nos ha estado
preguntando, que tiene que ver con las enfermedades terminales y cómo está actuando o dictaminando la comisión, ¿verdad? Que es una de las inquietudes que existe y que nosotros también quisiéramos ampliar, ¿verdad? Cómo es que el funcionamiento, el proceso que siguen sobre la base para determinar o dictaminar estos casos. Y de igual forma lo que se ha mencionado de los que tienen arraigo en el extranjero, ¿verdad? Que es otro de las peticiones que se han tenido de compatriotas que están también con esa dificultad y que esperan una respuesta. Sin embargo, la petición, pues, creo yo que ahí está muy bien detallada, ¿verdad? Yo esperaría quizás si ustedes traen alguna respuesta ya sobre esa petición para poder después también profundizar en los mismos temas y en otros que se puedan ir dando alrededor de sus respuestas, ¿verdad? No sé si ya vienen también preparados sobre esa petición que se envió la semana pasada. Y en el caso porque ASA Fondos, incluso en una nota que mandó hace un par de semanas, decía que no cuentan con toda la base, como la Super, para poder dar alguna información, ¿verdad? Y creo que también hay otro elemento acá que se podría sumar, y porque yo sé que hay mucha gente que ha estado a la expectativa y que es bueno que se vaya esclareciendo y que hay propuestas en la comisión que tiene que ver con lo de la comisión, el punto de equilibrio, ¿verdad? Que teníamos respuesta en otros momentos, pero sería bueno conocer ahora cómo está ese tema para poder también tomar decisión. Y luego, pues que nosotros también insistimos en la necesidad de retomar el estudio ya de cara a una reforma integral y por eso también la solicitud y el llamado de poder contar de manera permanente con el apoyo técnico de ustedes para poder ir avanzando también en esa reforma que le dio origen a esta comisión. Así que yo por el momento me quedo con eso, esperando tal vez las respuestas y después poder profundizar. Gracias, presidente. Bueno, vamos a darle la palabra al licenciado Villatoro. Sí. Perdón, disculpe, ¿cómo? Si gusta ahorita, antes de él, vamos a... ¿Quién más? Bueno. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Buenos días, señores de la Superintendencia del Sistema Financiero, colegas diputados y diputadas. Creo que ya se ha mencionado que el origen de esta comisión es hacer una reforma integral del sistema de ahorro para pensiones. Y aquí en la Asamblea ya hay varios expedientes de los cuales ustedes ya tienen conocimiento que efectivamente tratan sobre una reforma integral de pensiones. O sea, es decir, no reformar algunos artículos o reformas parche, como se les conoce popularmente, sino hacer todo un cambio del sistema. Y nosotros, como comisión, hemos requerido que se tenga la asistencia de la Superintendencia del Sistema Financiero. Pero nos hemos encontrado con un impasse que no se ha conformado aún el comité actuarial. A pesar de que entiendo que ya está conformado el comité de riesgos, señor superintendente. Y este comité de riesgos tiene participación de los trabajadores. Entonces no veo cómo un comité de riesgos con participación de los trabajadores ya está conformado y el otro aún no, porque se supone que se le es difícil a la superintendencia que se nombren a los trabajadores, pero el otro sí ya está conformado. Pero en todo caso, superintendente, revisando el artículo 6 de la Ley de Supervisión del Sistema Financiero, le da la potestad a la superintendencia del sistema para realizar los estudios que correspondan para, por ejemplo, fortalecer el sistema de ahorro de pensiones. Entonces, si bien la creación del comité actuarial es obligación de ley, y qué bueno que ya usted nos mencionó que existen las herramientas legales para que se pueda conformar, la superintendencia no tiene ningún impedimento para que empecemos a trabajar desde ya en la discusión de una reforma integral, una reforma estructural del sistema de pensiones. Por supuesto que hay dudas con respecto
a resolver lo más inmediato, y aquí hay propuestas que yo las veo bien, que son cuestiones que hay que solucionar. Por ejemplo, el tema de el que se pueda retirar los fondos por parte de una persona que ya no reside en El Salvador. Esas cuestiones creo que en lo inmediato se pueden resolver, pero el fin de esta comisión es hacer una reforma integral. Entonces el llamado es, señor superintendente, a que trabajemos juntos para poder dar esa reforma que tanto ha estado pidiendo la clase trabajadora. Y en ese sentido quisiera preguntarle si por parte del gobierno, en vista de que incluso el presidente Nayib Bukele recibió en sus propias manos una propuesta de los trabajadores para nacionalizar el sistema de pensiones, y dijo que la recibía con mucho grado y que la iba a estudiar, pero luego no hemos sabido absolutamente nada por parte de él ni por parte de otras personas de su gobierno. Entonces realmente quisiera saber cuál es la posición de la Superintendencia del Sistema Financiero o del gobierno en cuanto a nacionalizar el sistema de pensiones. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Francis Sabla. Gracias, presidente. Bienvenido, señor superintendente, y a todo su equipo. Yo creo que con la participación del diputado Merino hizo un resumen completo, pero tal vez yo voy a tocar los dos primeros puntos que usted tocó, señor superintendente, y tratar de relacionar la pandemia, porque no podemos dejar de ver que todo lo que existía atrás cambia totalmente por la necesidad y por el problema tan grave que está pasando el país. La gente con enfermedades terminales, creo que aquí están gente que trata ese tema. No lo digo por invento, sino que porque he recibido mucha gente que está con enfermedades terminales. En mi oficina tengo lunes de puertas abiertas, y cuando recibo a la gente, no siendo doctor, y me comentan lo que están pasando, y que podríamos decir que esta gente, que aunque no tuviese una enfermedad terminal, que en algunos casos sí fue cierto, la gente que vino y no le han resuelto, el tener la pandemia que tenemos, cualquier persona que tenga enfermedades crónicas, son enfermedades terminales al estar en el riesgo del COVID. Y son personas de 60 años para arriba que habría que resolverles y que tienen todas sus esperanzas en que trabajaron toda su vida y no se les ha podido resolver. La gente que tiene otra nacionalidad, señor superintendente, le piden que renuncie a su nacionalidad para poder hacer uso de su dinero. Yo quisiera que en esos dos puntos, si nos pudiéramos enfocar en qué solución le ven ustedes, porque nosotros la semana pasada íbamos a sacar un dictamen y creo que es importante que ustedes estén participando aquí, porque es muy grave que en el 2017 no los hayan tomado en cuenta y ahora hay que resolver los problemas que nacieron del 2017. Muy grave eso que pasó aquí. También nosotros aprobamos aquí, señor superintendente, que las personas que no iban a poder pensionarse, se les entregara su dinero si ya habían cumplido con la edad. Y la gente que ya cumplió con la edad, pero sacó préstamo y le alargaron 5 años más, pero tienen 62, 63 años y también pueden tener problemas de hipertensión o problemas de diabetes, y con el COVID se les agrava todo y la mayoría que tienen esas enfermedades se mueren. Y esta gente que trabajó tanto tiempo no puede hacer uso de su dinero. Yo creo que nos deberíamos, y tal como usted lo dijo al principio, señor superintendente, porque el resumen que hizo muy bien el diputado Merino, creo que va a dar bastante cuando ustedes manden a una persona aquí, pero que nos enfocáramos en esos 3 casos que yo le he mencionado, superintendente, porque son casos que cada día hay gente que muere
y no pudo ver sus ahorros. Como un caso que qué se hace el dinero, que yo voy a presentar una iniciativa de gente que fallece y que los herederos no pueden optar por su dinero y que pueden pasar hasta 10 años y que después el dinero pasa a un fondo del Estado o pasa a un fondo para cubrir a otras personas, pero no es justo ni correcto que la gente que trabajó toda su vida, ni siquiera los herederos puedan tener su dinero. Entonces yo, señor superintendente, con todo respeto y a todo el equipo, le pido si nos pudiéramos concentrar en solucionar, en darle una solución por la misma gravedad que vive el país a esos puntos. Yo he insistido en esta comisión que si bien es cierto se tiene que hacer una reforma integral, no podemos esperar a que se haga toda una reforma integral sin solucionar estos problemas. Entonces yo creo que una reforma integral se puede ir haciendo paso a paso hasta llegar a complementar todo. Muchas gracias, señor superintendente, y gracias, presidente, por darme la palabra. Bien, no hay más peticiones de palabra. Le cedo diputado Rodrigo Ávila y luego traslado la palabra al superintendente. Muchas gracias, señor superintendente y al intendente de pensiones. Realmente nosotros, aquí hay dos temas, ya los colegas lo han dicho. Uno es el tema de las soluciones que queremos buscar para las personas que están atravesando momentos difíciles, y el otro es una reforma integral de pensiones que logre de alguna forma que la gente que ya tiene una pensión mejore en su pensión, en el poder adquisitivo de esa pensión, y por supuesto a futuro los que vienen que tengan una mejor pensión. Todo esto de una manera sostenible, sin trastocar el sistema. Y en cuanto a las personas a las cuales se les estaría brindando algún tipo de alivio, y sobre todo aquellos que no van a tener una oportunidad de pensionarse y que tienen de alguna manera algunos ahorros en su cuenta individual, de que se pueda hacer esto de una manera sostenible sin poner en riesgo las pensiones de los que ya las están recibiendo, de las pensiones que se están otorgando en este momento y que dependen precisamente de el flujo o de la liquidez que pueda existir en el sistema. Dicho esto, nosotros lo que quisiéramos, y ahí vamos a escuchar de parte de ustedes cuál es su perspectiva de esto, es que podamos tener un acompañamiento técnico de parte de ustedes, un acompañamiento técnico a esta comisión, donde podamos hacer los ejercicios nosotros, y lo hemos propuesto varios aquí, de hacer una encerrona de trabajo para lograr sacar un producto bien hecho, un producto que no solo responda, porque ahorita políticamente se puede buscar y decir que vamos a hacer cualquier cosa, pero lo que queremos son productos, son propuestas que sean sostenibles, que sean sensatas, pero que al mismo tiempo brinden alivio y una mejor perspectiva para los ahorrantes. Entonces ahí poder contar con el acompañamiento técnico del personal de la Intendencia de Pensiones. El tema del simulador sería fabuloso para poder hacer ejercicios y ver también poder contar y accesar a los datos reales de cómo están las cifras de las personas, en este caso de los usuarios del sistema, ¿verdad? No solamente los que están cotizando actualmente, sino que los que lo han dejado de hacer y a quienes también nosotros queremos por igual ver de apoyar. Eso era, superintendente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor superintendente del sistema financiero. Gracias, diputado Merino. Yo creo que de alguna manera es bastante halagador escucharlos, porque personalmente tengo la misma preocupación, y es cómo realmente hacemos una reforma integral en el sistema de pensiones. Ayer, conociendo un poco la historia de las reformas y las contaminaciones que han habido entre el sistema privado y el sistema público, me queda claro que esas reformas vinieron a contaminar como los diferentes dineros que hay en la cuenta del sistema público con el del sistema privado. Por ende, efectivamente,
sí es necesario que como país hablemos de una reforma integral. Y para ese punto y para responder las diferentes solicitudes de ustedes, efectivamente, pues pueden contar y vamos a estar como superintendencia apoyándoles en toda la parte técnica. Vamos a trabajar junto con el Banco Central, nuestro personal, para poder dar esos aportes técnicos, porque, vea, técnicamente sí tenemos algunas propuestas, ya podemos modelar, podemos saber hasta dónde nos puede llegar la gasolina que hoy por hoy tenemos en este sistema. Y ya ustedes con esos insumos son los que van a tomar las mejores decisiones, pero no se puede tomar decisiones sin haber hecho una consulta pública, que son los errores que se cometieron en el pasado, que no estamos para saber quién fue el responsable, ni mucho menos, sino para ver hacia adelante y ver cómo podemos elaborar algo que tenga una base técnica y que ustedes ya como políticos puedan normar lo que mejor necesita el país. Respecto al tema de la comisión de invalidez, fíjense que en el lado de las pensiones privadas, llamémoslo así, todo lo que está en el sector de las AFPs, como la ley ya establece los cargos o los exámenes que van a correr de parte con cargo a las AFPs, en ese rubro, para que ustedes tengan una idea, si a nosotros el día lunes, las sesiones del Comité de Invalidez son los días miércoles, y si el día lunes nosotros recibimos todo el expediente, el mismo miércoles pasa a dictamen, y el jueves se le notifica a la AFP y el viernes se le entrega al ciudadano una copia de lo que ya se envió a las AFPs. En el peor de los escenarios, si un expediente llega el martes, pues entonces pasa a sesión hasta el siguiente miércoles. O sea que estamos hablando entre 72 horas y 10 días, más o menos el tiempo que nos tardamos con los afiliados en las AFPs. ¿A dónde está el problema de tiempo? Es con todos aquellos que vienen del INPEP y del Seguro Social, que muchas veces son herederos de los que en su momento eran cotizantes, ¿ya? Entonces ahí tenemos el problema que no tenemos exámenes, no tenemos expedientes, y tenemos que empezar a requerirles exámenes precisamente porque tiene que haber una base técnica médica para poder emitir esa valoración. Entonces creo yo que el problema a solucionar no está en los casos de cotizantes de las AFPs, porque ahí estamos trabajando bastante bien y los tiempos son bien cortos, es decir, estamos hablando en el peor escenario de 10 días. Donde nos cuesta construir los expedientes es en todo lo que viene del sistema público, porque hay que requerir los expedientes a los hospitales nacionales, al Seguro Social, o en dado caso pues mandar a hacer cierto tipo de exámenes específicos que se necesitan para poder dictaminar. Entonces, se los comento y se los traslado para que lo tengamos en cuenta, porque sí, en los cotizantes del sector privado sí no tenemos ningún problema. Respecto al arraigo, pues puede ser una decisión política de ustedes. Sin embargo, tal vez lo que pediríamos nosotros desde la parte técnica es poder dar ciertos aportes para que quede bien claro cómo vamos a establecer el arraigo, ¿ya? Para que no sea una discrecionalidad ni de las AFPs ni de la superintendencia, o que quedemos nosotros de alguna manera desprotegidos. ¿Cómo establecemos el arraigo de un ciudadano en un país extranjero? ¿Verdad? Tal vez esa como sería la gran
La gran interrogante o el problema a solucionar o dejarlo bien claro en la ley, precisamente para que no se preste a interpretaciones o discrecionalidades como lo existían antes en el tema de cuando no teníamos, o cada institución tenía una comisión de invalidez, ¿verdad? Las cosas ahí eran discrecionales, y ahora ya con la comisión de invalidez pues hemos logrado ordenar como todo el ecosistema entre las pensiones públicas y privadas. Pero no quisiéramos que este criterio de arraigo quedara tan ambiguo en la ley, precisamente para poder nosotros aplicarlo de una manera. Y como decía el diputado Sabla, pues efectivamente hoy por hoy, así como está la ley, los ciudadanos tienen que hacer una renuncia expresa a la ciudadanía salvadoreña para poder que las AFPs les entreguen el dinero, ¿verdad? Que eso, creo que corrigiendo el tema del arraigo, precisamente vamos a poder viabilizar este tipo de reintegro sin necesidad que nuestros ciudadanos estén renunciando a su ciudadanía. Ahí creo yo que estamos de acuerdo, siempre y cuando el tema del arraigo quede bien definido, las condiciones o cómo lo vamos a establecer. Sobre el tema de la comisión de riesgo, efectivamente ya está conformada, y yo ayer preguntaba al equipo que por qué no esta misma comisión, que ya tiene un representante de los empleados y de los empleadores, usábamos para el tema del comité actuarial. Y yo creo que ahí sí, si fuera una decisión personal por el tema de practicidad, lo haría, ¿ya? Pero lo que pasa es que ya me define a mí la ley y la reforma cómo debo que el comité actuarial es diferente al comité de riesgo. Tal vez a nivel en algunos componentes, específicamente empleados y empleadores, nos parecemos, pero son trabajos totalmente diferentes, porque el riesgo lo que está analizando es a dónde o en qué rubros, en base a la ley, tienen las AFPs para hacer sus inversiones. Y este comité de riesgo eso es lo que evalúa, a modo de que las AFPs no vayan a estar haciendo inversiones en algunos sectores de riesgo, aunque estén definidos en la ley, pero pueden representar algún riesgo. Y aquí en el comité actuarial creo yo que son diferentes los análisis técnicos que debemos de hacer. Pero para responder su pregunta, diputada, efectivamente en este tema técnico actuarial, nosotros podemos darles todo el apoyo que ustedes requieran, y si lo consideran a bien, con las mismas interrogantes que han mandado a la superintendencia, algunas de ellas vienen acá, otras se evacuaron la semana pasada, pero sobre esas mismas interrogantes nosotros podemos preparar algunos documentos técnicos precisamente para darles ese aporte que ustedes como comisión ad hoc necesitan. No sé si cubrí todos los puntos, si no, pues me disculpan y me recuerdan y yo les respondo. Tiene la palabra el diputado Francisco Merino y después el diputado Rodrigo Ávila. Gracias, superintendente, por las explicaciones. Quizá va a ser bueno comenzar a hacer un cruce de información escrita, pues, porque es lo que nosotros circulamos para que cada quien vaya llevando el seguimiento de los temas. Yo creo que acá, y es afortunado pues tenerlo con nosotros, al igual que con su equipo técnico, porque para resolver la cantidad de expedientes que tiene en estudio la comisión,
es fundamental la opinión de la superintendencia, entendiendo pues que es el ente gubernamental. Nosotros tenemos bastante información proporcionada por el prestador de los servicios, que es un ente privado y que su naturaleza lógica y legal es obtener rentabilidades. Entonces no es de extrañar a nadie que ellos buscan preservar el statu quo. El negocio está muy bien, ha venido muy bien y van a hacer todos los esfuerzos porque ese negocio siga estando bien, aún dentro de un momento de crisis nacional. O sea, hay que entenderlo porque están legalizados. E igual, sectores poderosos como la banca, las empresas de seguros, ellos están satisfechos, dijéramos, con su desempeño, su rentabilidad, porque no está en función de que si el país tenga o no tenga crisis, sino de que su negocio se realice siempre, ¿verdad?, en función de las reglas del juego que están establecidas y que han sido establecidas por ley. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una conjunción, dijéramos, de visiones entre el privado y el gobierno? Las cosas siguen como están, indistintamente que le afecten a las mayorías de un país, indistintamente. Entonces, así hemos venido. Acá se oyen voces muchas veces que parecen amenazar, ¿verdad?, la estabilidad de esos modelos, y claro, hay una reacción inteligente, digámoslo así, de estas empresas en buscar que no se produzcan cambios. Y lo hacen con sectores afines, aliados, ya sean sectores políticos, de sectores gubernamentales, y eso es algo que hay que hablarlo sin tapujos. Esa es la realidad. Que si lo hacen de formas ilegales, eso no nos consta, porque tampoco esta es una comisión investigadora. Pero puede suponerse que lo hay, porque están defendiendo un negocio. El problema es que ese negocio en el tema previsional se mantiene a un costo social muy alto, como nunca antes se había dado en el país. Y entonces ahora ha surgido que los expedientes originales que dieron base a esta comisión ad hoc han sido rebasados por situaciones de coyuntura, ¿verdad? Los residentes en el extranjero, los de enfermedades terminales, los que no tienen pensión, y eso se está queriendo resolver emotivamente muchas veces. Poco se ha avanzado, a decir verdad, porque tampoco se puede comenzar a distribuir lo que no consta de que se tenga. Yo todavía tengo presente cuando el ingeniero Novelino de Asafondos vino y explicó ahí en esa pantalla cuál es la liquidez real de todo ese fondo provisional. Entonces no es cuestión de que por ley aquí querramos ordenar devuélvanse X cantidad de millones, y si no existen los millones líquidos. O tendría que aceptarse sacrificar montos importantes para poder hacer líquidos papeles, ¿verdad? Entonces, son cosas, él lo explicó muy bien, pero acá de nuevo la comisión vuelve a topar en que o hay falta de información, porque además hay falta de voluntad. Esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, por eso digo que es fundamental la presencia de la superintendencia, porque es lo que puede imprimirle a esto un giro a favor o en contra. Si el gobierno en este momento tampoco acompaña una revisión a fondo del sistema, aquí esta comisión ad hoc podremos reunirnos semanalmente pues para parecer muy laboriosos, pero no van a haber resultados que espera la población afectada. No van a haber. Porque podría haber voluntad política, se aprueba una ley, pero si el gobierno no acompaña esto, va a haber un veto. Y ya sabemos lo que pasa con los vetos. Diferente sería que si aquí no hay voluntad política, pero sí la hay en el Ejecutivo, bueno, ya vienen las elecciones
Y ahí podrá ser un buen tema de consideración a la población, de decir, miren, con esta correlación legislativa, todos los que están afectados no van a poder tener la solución a esos problemas porque esa correlación no lo permite. Y quizás sea un buen tema de campaña electoral, decir, si el pueblo quiere, miren, ahí está la oportunidad de modificar esa correlación. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos para el final del periodo y no ha sido posible avanzar en cuanto a cambios, que es lo que se supone esperan sectores grandes de la población. Digo grandes, más o menos grandes, según los estudios poblacionales que aquí ustedes puedan también acompañar. Digo esto porque llevamos ya más de un año pues, de estar conformados como comisión, y hay que decirlo con mucha franqueza, por lo menos de mi parte, la superintendencia a través de sus voceros anteriores, no estoy calificándolos, pero sí no hemos sentido mayor acompañamiento. Y claro, estábamos en un periodo de estos últimos 5 meses difícil, pues que era difícil también reunirse y hacer quórum. Entonces, digamos que hay que comprender que no se pudo. Pero ya ahorita debemos de entrar en una nueva dinámica. Hay muy buena disposición, que es lo que recojo de ustedes, y por lo expresado por el señor superintendente, pero igual, aquí nosotros estamos en la necesidad de tener una base técnica para comenzar a resolver. Y creo, porque muchos son mocionantes de varias de las propuestas, que estaríamos en la mejor disposición de ver si se resuelven, ya sea a favor pues, o en contra, pero con una base técnica. Hoy por hoy estamos en el riesgo de llegar a acuerdos que puedan ser inconvenientes o irrealizables porque, como digo, la parte de dinero para financiar esas reformas no estamos seguros. Asafondos, lógicamente, nos dice que no se puede o que no conviene, pero necesitamos contrastar eso con la opinión del ente oficial, ¿verdad?, que diga, miren, sí o no se puede. Si ambos coinciden, pues no se puede. Pero podría darse la situación de que haya formas de hacerlo. Uno de los temas, por ejemplo, que acá se leyó en el oficio de julio, es lo de la comisión. Miren, aquí ese fue un tema importantísimo hace meses. Nadie habla ahora de la comisión. Ya no urge. Entonces van varios meses en que esa comisión sigue estando supuestamente alta en relación a lo que era el punto de equilibrio establecido hace meses, ¿verdad?, pero ahora ya nadie habla de la comisión. Como digo, podría ser que ya las explicaciones recibidas de los que querían modificar la comisión, con esas explicaciones recibidas ya no urja hacer ese cambio. Pero llama la atención porque hace meses era uno de los temas importantes. Es más, sobre todo ahora que se quiere resolver situaciones de coyuntura, debe de haber fuentes de recursos identificables para hacerlo, ¿verdad? Entonces creo pues que le cuento todo esto aquí entre nos, como dicen, porque es importante saber cómo está el tema. El tema sí cada vez tiene mayor relevancia y mayor interés para los sectores afectados. Que semana tras semana los mensajes creo que todos recibimos del reclamo, que qué pasó. Ha habido gente que incluso me ha llegado a poner, porque la noticia es que aquí se está aprobando y repartiendo dinero. Miren, no sigan repartiendo el dinero porque ya no va a quedar para los que están. Hasta eso han puesto. Y voy a decir con nombre y apellido esta organización de Mesa Digna, que la recibimos aquí. Sus voceros me dicen, mire, ¿y cómo es que están aprobando y resolviendo temas que acaban de ingresar y no los temas que llevan más de un año en estudio? Pero todo está sobre la base, señor superintendente y funcionarios, de que no se tiene completa la información. A mí como secretario de la comisión ad hoc me toca firmar las notas y notas pidiendo información se firman todas las semanas, pero no recibimos la respuesta apropiada y ahí es donde, como digo, se crea esta situación
de casi inactividad pues, en la toma de decisiones. Perdonen que haya abusado del tiempo, pero es que quería poner en situación, porque veo que con la participación suya y del equipo, pues hay una luz de esperanza de que podemos realmente avanzar en esta parte ya final del año, que indudablemente el ambiente podrá verse afectado por los temas electorales, pero también se va a ver afectado seguramente por el presupuesto general, que es una discusión que año con año se hace difícil y que ya pronto tendría que estar por las fechas establecidas en la Constitución. Entonces yo creo que en la medida que ustedes nos resuelvan estas interrogantes en documentos escritos, vamos a poder tal vez avanzar un poco. Muchas gracias por la atención. Gracias, diputado secretario de la comisión. Vamos a dar lectura a dos sustituciones. Una del diputado suplente Víctor Suazo, que no le habíamos dado lectura, sustituye a la diputada Yancy Urbina. Y el diputado Heriberto Escobar sustituye a la diputada Anabel Belloso. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ávila, pero antes de que Rodrigo Ávila tome la palabra, yo sí quería hacer una pregunta específicamente, y esta pregunta va encaminada a lo que acaba de mencionar el diputado Merino. Y es que nosotros recibimos una nota del superintendente anterior sobre un punto de equilibrio que hablaba en cuanto al cobro de comisiones de las AFPs. Entonces yo quisiera que me detallaran a qué se refiere con un punto de equilibrio, porque un punto de equilibrio puede ser exactamente el punto en el cual se trabaja sin obtener ningún tipo de, dijéramos, de beneficio, pero todavía eso no lo tenemos claro. Entonces quisiera saber a qué se refieren cuando hablan de punto de equilibrio, porque nos hablaron de 1.4, yo quisiera que nos explicaran a qué se debe, pero tiene la palabra el diputado, vamos a terminar la ronda de preguntas, tiene la palabra el diputado Rodrigo Ávila y después la diputada Carla Roca. Sí, muchas gracias. Como aquí de lo que se trata es de construir, hay una propuesta integral, señores invitados, una propuesta integral. Bueno, hay varias propuestas y hay una en particular que se nos ha avisado que va a ser que ha hecho una universidad que de alguna manera aglutina todas varias de las propuestas, la mayoría que son atendibles, y eso sería interesante poder verlo. También creo que hay casos que son de justicia y si lo vemos podrían no trastocar el sistema, pero tenemos que medirlo. Y en el caso del arraigo, ese es uno, y creo que es importante tomarlo porque es uno de los que creo que podemos resolver prontamente, pero tomando en cuenta algo, señor superintendente, y es el hecho de que difícilmente vamos a poder tener los datos por parte de ustedes o por parte de Asafondos de las personas que entren en la calificación de que tienen ya arraigo en el exterior. Primero tendríamos que tener una reforma a la ley. ¿Por qué? Porque la ley actual habla de extranjeros. En este caso tendríamos que reformarlo a personas con arraigo en el extranjero, indistintamente que sean salvadoreños, para no obligarlos, como se está haciendo ahora, a que renuncien a su nacionalidad, que es la salvadoreña. Y por otro lado, como no tenemos un dato de cuántos son, porque no lo sabemos, solo sabemos que son en el sistema personas que dejaron de cotizar, pero no puede entonces ni Asafondos ni la superintendencia decir, miren, estos viven afuera, sino que tendría que ser a requerimiento y a petición de ellos que vengan, que ellos soliciten que una devolución y que demuestren el arraigo extranjero. Solo para dar una idea, en otros países, y lo que existe como arraigo, y ahí podemos hacer una reforma muy puntual, y quisiera saber su opinión, señor superintendente y intendente de pensiones, que en otros países, por ejemplo, el tema de arraigo en el exterior se considera
el de aquellas personas que tengan al menos 6 años de residencia legal en otro país y que tengan al menos 5 años de ingreso por salario o, si son empleados a cuenta propia, que paguen impuestos como contribuyentes en otro país. Y como no podemos excluir también a personas que pueden vivir en otro país, que son amas de casa, son personas que tienen su retiro o que simplemente viven por contribuciones familiares, tampoco no entrarían en esta categoría, pero entonces ahí se podrían poner aquellas personas que comprueban al menos, primero, que tienen 8 años de residencia en otro país. Esos no reciben ingresos, no pagan impuestos en otro país, no tienen un salario, pero tienen 8 años de residir en otro país, con al menos un 80% de permanencia fuera del territorio nacional de El Salvador. Porque eso quiere decir entonces que no son gente que se fueron y que se vinieron aquí, y con eso ya esos parámetros cubrirían más o menos en términos generales, y así es como se hace en otros países. Así de hecho, con esos 2 factores, impuestos, salarios o fuente de ingresos probadas, estadía migratoria en esos países por más de tanto porcentaje de tiempo y estatus legal de residente o ciudadano en otro país, porque pudiera tener doble nacionalidad. Gracias. Tiene la palabra la diputada Carla Roque. Muchas gracias. Referente a las enfermedades graves, yo creo que dentro de todas las comisiones se ha estado haciendo estas preguntas, pero se las voy a hacer yo, ya que no las han podido hacer acá los compañeros. Con las enfermedades graves entiendo yo que van incluidas en el mismo proceso de los dictámenes de invalidez. ¿Habría la posibilidad, en pro de beneficiar a los salvadoreños que están teniendo este tipo de enfermedades, que no tienen tiempo para perderlo, habilitar un día que no sea el miércoles para atender específicamente este tipo de enfermedades? Es una de las preguntas que tengo. Y 2, si no bastarías con una resolución, no sé, con un informe del Seguro Social, que es un ente gubernamental, que es del gobierno. Entonces, con el Seguro Social, si a usted le dictaminan hoy que tiene cáncer, ¿no bastaría con eso para poder dar constancia de una enfermedad grave de ustedes, ya tener como darle la validez a lo que el seguro emita, porque son médicos confiables? Entonces, ya eso podría acortarles el proceso a las personas que tienen algo ya comprobado, que ya pasaron exámenes, que no quieren volver a hacer exámenes, que aparte de eso su estado anímico es están muy tristes, están sensibles por la enfermedad y la noticia que probablemente acaben de recibir. Entonces las personas lo que necesitan es hacer el trámite lo menos engorroso posible. Entonces, en este sentido, la segunda pregunta sería si no basta con el resultado que se les dé en el Seguro Social para ustedes validarlo, aparte de hacer un día o una jornada semanal para este tipo de enfermedades. Adicionalmente a eso, porque yo creo que por la naturaleza de estos casos, los plazos deberían de ser más cortos. Hay personas que se dan cuenta de su enfermedad grave y tienen un lapso quizás menor a 3 meses, en algunos casos, no les estoy diciendo la mayoría, pero en algunos casos no les está dando tiempo, y qué lástima que tengan que pasar estos últimos 3 meses de su vida esperando un dictamen. Entonces, en este sentido es que yo les hago la consulta. Uno, sí se puede hacer una jornada semanal extra a la de la emisión de primer y segundo dictamen de la invalidez de otro tipo de enfermedad, porque antes de esta reforma estaba catalogado como el cáncer, estaba catalogado como una enfermedad, como invalidez, o sea, se determinaba el grado de invalidez. Si una persona tenía cáncer, por darle un ejemplo, en la piel, pero eso no le impedía trabajar, entonces no se le dictaminaba nada. Entonces ahora, con la reforma del 2017, creo que tiene un beneficio, y es de darle la condición de enfermedad grave. Ahora nosotros queremos mejorar esto y ver de qué forma se puede agilizar para que las personas no se desgasten en esta etapa tan crítica y se les pueda dar ese beneficio. Adicionalmente a eso, hay
Hay una solicitud que yo quisiera hacerles. Creo que hay alrededor de 30 propuestas en esta comisión, entre las cuales hay de beneficios a salvadoreños en el exterior, hay propuestas que giran en torno a las enfermedades graves, hay propuestas que giran en torno a la parte de aumentar el porcentaje de ahorro para los cotizantes, hay reducciones en la comisión, hay un montón de, incluso la parte de seguros nosotros la propusimos que fuera por separado, pero estas más de 30 propuestas nosotros no podemos hacer nada. Entonces, si ustedes no nos dicen o nos ayudan a agarrar estos expedientes y decirnos, vaya, esto se puede, esto no se puede, sujeto siempre a la liquidez, sujeto siempre a estudios actuariales, porque ya con eso nos estarían ayudando ahorita a ir descartando. Y tal vez en la forma son distintos, pero en el fondo buscamos lo mismo. Entonces, darles, como hasta el día no hay un comité actuarial, una de esas obligaciones es que revisen cada una de las propuestas. Entonces, les pediríamos que nos ayuden con esta parte, porque necesitamos ir descartando, no solo llenándonos de expedientes, sino que ir viendo qué es viable y no viable. Y muchas veces se emitió opinión por parte de la superintendencia anterior a la que está en este momento, se emitió opinión sobre algunos expedientes, pero ahorita el impacto del COVID ha sido tan fuerte que ese insumo que nos dieron antes del COVID ahora puede que ya haya cambiado. Para darles un ejemplo, hay muchas propuestas que tocamos la cuenta de garantía del Fondo Solidario. El impacto de todas las personas, de más de 80,000 salvadoreños que dejaron de cotizar, tiene que verse reflejado en algo. Bueno, una de las propuestas de las que habíamos estudiado era la que traía un estudio actuarial, la única que presentaba eso. Y esta propuesta se centra mucho en la cuenta de garantía solidaria. Entonces necesitamos esos insumos, necesitamos ver cómo está la cuenta, cómo ha variado, si es suficiente o no suficiente. En este momento el monto teníamos, según unas proyecciones que nos enviaron, estaba hasta el 2026 la liquidez que estaba para la cuenta de garantía solidaria antes de la pandemia. Pero mi pregunta es, ¿cómo está esto ahorita? ¿Qué se puede tocar o no? Porque nosotros podemos reasignar montos o porcentajes, pero al final el impacto de eso no sabemos si es real, si se tiene, si ya no llega hasta el 2026, si llega hasta el otro año. ¿Me entiende el tipo de inquietudes que nosotros tenemos? Entonces, para esto es que nosotros, y personalmente he estado haciendo hincapié en lo del comité actuarial, porque necesitamos este tipo de informaciones. Entonces, con mucho gusto, nosotros tenemos un cuadrito donde les podemos compartir el tipo de propuestas para que no se vayan, sino que para que vayan viendo cada rama en la que queremos mejorar los beneficios para los salvadoreños, pero sí que tomen el fondo y analicen este tipo de situaciones, cómo está la liquidez, qué estudios podemos presentar, el impacto de la cuenta de garantía solidaria, cómo ha sido en la crisis de la pandemia. Todo este tipo de cosas son las que nosotros necesitamos para hacer algo acá y para poder seguir beneficiando a los salvadoreños. Lo que nosotros queremos es hacer una reforma integral, darle los beneficios a los salvadoreños en la misma proporción que ellos están esperando, y poder hacer algo que no sea un parche, sino que algo que sea completamente en beneficio de los trabajadores y que se les ayude. Pero sí necesitamos, recalco, en la parte de estos estudios, de estos aportes, estos informes, el impacto que ha tenido y cuáles propuestas pueden ser viables en ese momento y cuáles ustedes descartarían. Porque si el fondo es hacer una devolución a los a las personas que ya residen en el exterior, si este es el fondo, entonces veamos con qué mecanismo, con cuánta liquidez se cuenta a este momento, con cuántas personas están cotizando activamente, o sea, más que todo una proyección del impacto que está teniendo la pandemia del COVID para la parte de la liquidez, la cuenta de garantía solidaria. Y
Pues más que eso, hay una solicitud también. Creo que la mayoría de trámites, perdón que me exceda, pero son solicitudes que nos hacen a nosotros las personas afiliadas al sistema de ahorro para pensiones. Creo que el mayor inconveniente que tienen para hacer cualquier tipo de transacción se está dando en el INPEP, en la reconstrucción del historial. Llevan 5 meses de retraso, se tardan para las citas, o sea, se tarda el periodo que si yo llego ahora a pedir una cita me la dan de acá a 5 meses. Entonces eso me va a retrasar una devolución de saldo, me va a retrasar una devolución de saldo por enfermedad grave, el trámite mismo de la pensión. Entonces, saber si hay alguna competencia de la parte de ustedes para hacer o para ayudarnos, o tal vez de poder solicitarle al gobierno que nos ayude, porque el INPEP ya no está funcionando en el sentido de que ya no sigue captando nuevos afiliados. Entonces deberían por lo menos hacer estas jornadas para poder reconstruir historiales que los tienen en microfilms. Eso le ayudaría a todos los trámites que se hacen ahora en el sistema privado. Y solamente... Tiene la palabra el diputado Víctor Suazo. Gracias, presidente. Yo solamente quisiera insistir con el hecho de conocer cuál es la posición del gobierno en cuanto a una reforma integral. Yo mencionaba el hecho de que en mayo de este año el presidente recibió algunos sindicatos y recibió en sus manos una propuesta para nacionalizar el sistema de pensiones, y él manifestó en aquella ocasión de que se necesitaba la reforma. Pero también el año pasado, en el evento que lo organiza la empresa privada, el ENADE, él manifestó que una reforma iba a requerir pues la consulta con las administradoras de fondos para pensiones, las AFP. El punto es de que después de esas declaraciones nosotros no hemos visto ninguna acción por parte del Ejecutivo. No hemos visto ni declaraciones y mucho menos reformas o iniciativas de ley. Entonces, para nosotros es muy importante no solo la información y acompañamiento que ustedes nos puedan dar, sino también conocer cuál es la posición del gobierno en cuanto a una reforma integral. Eso es lo que queremos saber, porque es bien... bueno, sabemos la importancia que tiene la parte dentro del proceso de formación de ley el Ejecutivo, y por lo tanto es importante conocer la opinión de ellos, pues, para saber en qué dirección se puede ir trabajando. Y lo otro es que, si bien aquí en esta comisión hay algunas reformas que no necesariamente implican una reforma integral, pero creo que algunas discusiones nos podrían servir para que estas queden, para que sean problemas o necesidades no resueltas, queden solucionadas de cara hacia el futuro. Por ejemplo, el hecho de bajar la comisión de las AFP, eso perfectamente se puede debatir y aprobar, y eventualmente en una reforma integral, indistintamente si es un instituto de administración de pensiones público o es una AFP, que la comisión sea menor. Lo otro con las personas que hay problemas, con las personas que necesitan de esta comisión de invalidez, que sea más expedito los procedimientos, por las distintas causas, y usted ya las mencionaba, pero que se les pueda resolver más rápido. El problema que sí tiene su complejidad, por lo que manifestaba el diputado Ávila, de las personas, por la falta de información, que podemos tener un número de personas que han dejado de cotizar cierto tiempo, pero no nos consta que efectivamente tengan un arraigo en el extranjero. Pero creo que con una buena redacción eso se puede solucionar. Y eso puede quedar de cara al futuro en una eventual reforma integral. Pero es importante conocer también cuál es la opinión del Ejecutivo ante una eventual reforma integral, indistintamente si sea público o privado o mixto, no sé cuál es la posición del gobierno. Y es muy importante que la sepamos en esta comisión, pero sobre todo la clase trabajadora. Muchas gracias.
Gracias, diputado Suazo. Le vamos a dar la palabra a los invitados para que contesten. Yo hice una pregunta, superintendente, con respecto al punto de equilibrio. Y ya que van a contestar también sobre el tema del simulador, quisiera que me contestaran, porque a la larga lo que nosotros queremos es mejorar las pensiones de todos los usuarios del sistema de pensiones. Entonces, quisiera que me dijeran qué impacta más en la rentabilidad, qué impacta más en las pensiones. El cambio en la rentabilidad del portafolio o el cambio en la comisión cobrada. ¿Cuál de esos dos impactaría más en la pensión, pues, verdad? Gracias, señor presidente. Bueno, para ir evacuando un poco en orden. Cuando usted mencionaba el tema del punto de equilibrio, básicamente es como casi que el mismo concepto de empresarial, ¿verdad? Como cuando yo pongo una empresa y quiero saber qué es lo que necesito vender para cubrir todos mis costos, ¿ya? Entonces ese es como el punto de equilibrio. ¿Cuál es la comisión con la que una AFP no gana ni pierde? Y para este año entiendo que nosotros emitimos una opinión que era el 1.5%. Esa es como la definición del punto de equilibrio, y es lo que entiendo también que 1.5. Y ya incluye el tema del seguro, vea que ustedes también ya en el pasado lo habían reformado. Ok. Con lo que comentaba el diputado Ávila respecto al tema del arraigo, yo creo que sí tenemos como bastantes experiencias de otros países, simplemente tenemos que saber tropicalizarlas, porque nuestra diáspora no es una diáspora que está pagando impuestos en el país donde reside, no es que esté teniendo como un estatus migratorio legal, ¿verdad? Entonces creo yo que aquí perfectamente se puede activar a migración para saber cuándo ese salvadoreño salió del país, a los consulados para que verifiquen que efectivamente vivan en esos estados donde manifiestan, y además también tener un poco del historial de remesas, porque es como otra prueba de que nos va a poder decir a nosotros que efectivamente ese salvadoreño tiene más de 6 meses o 6 años, mencionaba el diputado de las leyes de otro país, que ahí es donde nosotros vamos a decir si son 3 años, 6 años, 4 años, pero creo yo que sí hay mecanismos. Lo que pedimos técnicamente es nada más que quede claro en la ley cuáles son los argumentos que vamos a considerar. Con respecto a lo que mencionaba la diputada Roque, sí, yo creo que nos hace falta un poco más de empatía en esta comisión de invalidez, y tanto así de que nosotros, bueno, desde hace más o menos 15 días estamos haciendo las gestiones a nivel de presupuesto para poder incorporar un médico de esta comisión en las cabeceras de San Miguel y Santa Ana, precisamente para evitar ese desplazamiento y tener como esa empatía con nuestros salvadoreños. Igual estábamos tenemos que firmar un convenio con nuestras oficinas de correos, porque también esa nota, esa fotocopia que le menciono que entregamos los días viernes, lo entregamos a cualquier, no necesariamente a la persona con algún tipo de enfermedad, sino que puede mandar a cualquier familiar a retirarlo y nosotros le entregamos la copia. Pero aún en esos casos, lo que estamos pensando para el otro año es habilitar nuestras oficinas de correo, que tiene más de 196 oficinas a nivel nacional, con lo cual nosotros podríamos orientar a las personas para que sepan a dónde ir a retirar este documento que nosotros les enviaríamos por digital y por correo a las oficinas de
de nuestro correo nacional. Creo yo que sí hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Precisamente para tener esa empatía con ese tipo de enfermedades graves y que no puedan esperar o que no esperen tanto tiempo. Y eso, por dicha, creo que nosotros lo podemos hacer sin necesidad de reforma de ley, pero también en el comentario les vamos a mandar algunas recomendaciones de reforma, porque sí, la ley quedó bastante a la era del papel y de la firma autógrafa, ¿ya? Que necesitamos como darle ese refrescamiento precisamente para poder usar todas estos nuevos mecanismos que la misma pandemia nos ha forzado a todas las instituciones. Con respecto a bueno, tal vez aquí en el tema del seguro social, lo que muchas veces se nos dificulta a nosotros es tener acceso al expediente, ¿ya? Entonces habría que buscar una forma, tal vez porque como le digo, el problema no lo tenemos con los afiliados del sector privado, los tenemos con los que vienen del INPEP y del seguro, ¿verdad? Que es donde el ciudadano no tiene la posibilidad de llevarnos ese documento y nosotros tenemos que pedirlo. Ahí hay mecanismos como para establecer y decir, poner plazos para que estas instituciones entreguen, no sé, mecanismos existen, pero tenemos ese problemita del tema del tiempo en el que nos responden el seguro o cualquier hospital de la red nacional. Con lo de las 30 propuestas, pues, como les manifestaba, la misma disponibilidad de apoyarles técnicamente, pues nosotros solo nos dicen a dónde vamos a analizar estas 30 propuestas y podemos nosotros mandar nuestros técnicos para que vengan y les den como una postura técnica, ¿verdad?, de lo que es viable y de lo que no es, de lo que no es viable, ¿verdad? En el tema del INPEP, sí, no tenemos nosotros mayor injerencia, y aquí creo que también, y lo vamos a mandar en una de las observaciones, el tema social detrás de las pensiones, no hay un ente rector. Es decir, nosotros como superintendencia velamos por la rentabilidad o cómo se manejan los fondos de los trabajadores, ¿ya? Y participamos en la comisión de invalidez. Pero el tema social de presionar a las empresas para que mejoren su comunicación y transparencia sobre el manejo de fondos a cada una de las cuentas, porque en una de las preguntas ustedes nos cuestionan sobre las cuentas individuales. Esa información nosotros no la tenemos que pedirla siempre a las AFPs, ¿ya? Entonces, pero eso, digamos que técnicamente nosotros les vamos a mandar porque si hemos detectado esa deficiencia, ¿verdad?, que no hay alguien o un ente que vele realmente. Tal vez el comité actuarial podría suplir esa carencia, ¿verdad? Pero en el fondo entender que la superintendencia en el rubro de pensiones es como una veeduría o una supervisión más técnica sobre el manejo de los fondos, ¿ya? Y apoyamos, tal vez lo más social que tenemos dentro del trabajo es esta comisión de invalidez, pero ya y recibir, por supuesto, todas las personas que llegan a que se les haga un cálculo, a ver si está bien hecho el cálculo, etcétera, etcétera, pero no hay un ente que le ponga esa presión social a todo el entramado de pensiones. Bueno, y con lo que mencionaba diputado Suazo, yo creo que nuestra presencia acá precisamente es símbolo o refleja que sí hay un interés por realizar una reforma integral al sistema de pensiones. Naturalmente, pues no es algo que
se elabora de un día para otro. Tampoco puedo yo adelantar ningún tipo de criterio sobre cuál es el mecanismo, pero creo que al seno de esta comisión está bien claro que hay una necesidad de hacer una reforma integral y por supuesto pues nosotros en el tema de la superintendencia vamos a apoyar con todos los insumos técnicos que esta comisión requiera, al igual al seno del gobierno estamos apoyando todo lo que se requiera, precisamente para tener una visión más clara de esa reforma integral que se necesita, porque naturalmente el tema de fondos para la cuenta solidaria creo yo que son de los problemas más críticos que tenemos que enfrentar y que tienen que considerarse dentro de esta reforma integral. Creo que he evacuado, señor presidente, las interrogantes. Igual quedo a disposición para seguir respondiendo. Gracias. Bueno, hay una consulta de mi parte. Usted habló del punto de equilibrio, que como en toda empresa es el punto donde no se gana, no se pierde, sino que se subsiste. Del 1.5, y esto, este análisis está en las dos áreas, seguro y la comisión de las AFPs. ¿Y cuánto baja más o menos el tema del seguro? ¿Lo han distribuido y han hecho el estudio independientemente de cuánto es de seguro y cuánto es de comisión? Sí, están incluidos los dos, pero yo quisiera saber más o menos como cuánto baja en cada uno de ellos, en el seguro o en la comisión de AFP. Pero tiene la palabra el diputado Víctor Suazo. Gracias, presidente. Ya vamos a ir terminando con la última ronda. Seré breve. Solamente agradecer la disponibilidad de la superintendencia que ha sido expresada de colaborarnos en esta discusión de una reforma integral, pero quisiera saber si el Ejecutivo está preparando una iniciativa. O sea, aparte de lo que se discuta acá, el Gobierno está preparando una iniciativa de reforma de pensiones. Gracias, Víctor. Tiene la palabra el diputado Francisco Merino. Bueno, tal vez a manera de información, porque tiene que ver con lo que estamos conversando, y la pregunta que ha hecho el colega Víctor Hugo Suazo. Miren, para el día miércoles, aquí mañana, está invitando precisamente para la presentación del estudio FIAP, reversiones, mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos proponen volver al reparto. Y los comentaristas, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, son Santiago Montenegro, presidente de Asafondos Colombia, Giovanna Pinalé, presidente de Asociación AFP Perú, Bernardo González, presidente Amafore México, y Ángel Martínez Aldama, presidente Inverco España. Esto va a ser una presentación vía Zoom. Digo porque tiene que ver precisamente en que hay un aparato fuerte, técnico, defendiendo el sistema. Y si ese sistema lo que hay que hacer es corregirlo, es lo que tenemos que establecer nosotros, para no dar palos de ciego. Ahora, si eso no es sostenible, quizás por eso la pregunta también de que si el gobierno para dónde piensa ir es importante, porque el gobierno pues todavía le faltarán casi 4 años, indistintamente lo que esta asamblea esté o no considerando. Gracias. Bueno, hemos terminado las preguntas. Vamos a seguir desarrollando la agenda. Yo le agradezco al señor superintendente del sistema financiero,
al licenciado también Nelson Osvaldo Ramírez, a la licenciada Rosa Cristina Alas, al jefe de área de pensiones, que es Juan Carlos Delgado, y la doctora Emérita Flores de Virzuela. Así que le agradecemos mucho, doctor Villatoro, su comparecencia. Hay un compromiso de seguir una comunicación bastante expedita. Vamos a seguir necesitando de todo su auxilio para poder ir abordando el tema. La idea nuestra es realmente tratar de construir un sistema de pensiones que dé un mejor resultado, pues, ¿verdad?, que el que ha estado dando hasta este momento. Estamos en momentos difíciles, pero aquí es donde se toman las mejores decisiones para construir el país que nosotros queremos. Le agradecemos mucho, licenciado, nuevamente su gentileza de haber venido y responder a las preguntas que se le han hecho. Gracias. Gracias, señor presidente, honorables diputados de esta comisión ad hoc. Efectivamente vamos a trabajar y a dar nuestros aportes técnicos en base a los compromisos que hemos adquirido. Estamos también, primero Dios, antes de la otra sesión, si es que la tienen la otra semana, pues vamos a mandar algunas observaciones o oportunidades de mejora que hemos identificado precisamente para renovar la ley y que ustedes también lo consideren. Nuevamente, pues les agradezco las preguntas, espero haber respondido en la medida de nuestras capacidades y cuenten con nuestro apoyo en la parte técnica. Buen día. Los demás diputados todavía tenemos agenda que desarrollar. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Sandra Lorena Romero, que nos dé lectura a la correspondencia recibida. Perdón, la lectura del acta es primero, sí, correcto. Vamos a darle lectura al acta. El acta ya se les hizo llegar. ¿Hay alguna observación para el acta número 21 recibido? Qué alegría verlo. Okay. Gracias, presidente. Acta número 21. La Comisión ad hoc que estudia reformas integrales del sistema de pensiones, Palacio Legislativo San Salvador. ¿Le doy lectura al acta? A las 10:10 del día martes 1 de septiembre del año 2020, presentes los diputados y diputadas Donato Eugenio Baquerano Rivas, Raúl Beltrán Bonilla, en sustitución del diputado propietario José Francisco Merino López, mediante la correspondiente nota del coordinador del grupo parlamentario del PCN, Yancy Guadalupe Urbina González, Ana Ingrid del Carmen Enríquez Roque, en sustitución del diputado propietario José Antonio Almendares Rivas, mediante la correspondiente nota del coordinador del grupo parlamentario del PCN, José Wilfredo Guevara Díaz, en sustitución del diputado propietario Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, mediante la correspondiente nota del coordinador del grupo parlamentario de Gana, Sonia Maritza López, en sustitución del diputado propietario Guadalupe Antonio Vázquez Martínez, mediante la correspondiente nota del coordinador del grupo parlamentario de Gana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Rodrigo Ávila Avilés, Yolanda Anabel Belloso Salazar, Juan José Martel, Roberto Leonardo Bonilla Aguilar. También se contó con el apoyo del diputado propietario Francisco José Sabla Safi y la diputada suplente Carla María Roque. Primero, se estableció el quórum respectivo con los diputados antes mencionados. Segundo, se sometió a consideración la agenda propuesta, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Tercero, se le dio lectura al acta número 20 de fecha 25 de agosto del presente año, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. Como resultado de la presente reunión se tomaron las siguientes resoluciones. Acuerdo 1, en cuanto a la correspondencia recibida por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, en la que manifiestan la dificultad de poder atender invitación de trabajo propuesta para este día martes 1 del presente mes y año, y en la que solicitaron pueda ser reprogramada en una próxima fecha, se acordó enviar nuevamente nota de invitación al señor Superintendente del Sistema Financiero para el próximo martes 8 del presente mes y año, solicitándole se haga acompañar del Intendente Adjunto de Pensiones, de su equipo técnico de trabajo conocedor de la temática objeto de estudio,
un representante que conforme la comisión calificadora de invalidez y que se haga asistir de un simulador con el objeto de poder hacer cálculos en tiempo real. Asimismo, se le solicitó se haga acompañar del técnico actuarial designado por la respectiva institución para que participe en la sesión de trabajo convocada para la fecha anteriormente referida. Acuerdo 2. En cuanto al expediente número 1697-1-2020-2, en la que contiene nota del presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 696, aprobado el 23 de julio de 2020, que contiene reforma a la ley del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, se acordó superar las observaciones del decreto legislativo número 696 anteriormente referido, presentadas por el señor presidente de la República con el objeto de someterlo a conocimiento y consideración del honorable Pleno Legislativo para su respectiva aprobación el próximo jueves 3 de septiembre del presente mes y año. Acuerdo 3. Encomendar al equipo técnico designado por esta comisión ad hoc proponer redacción en cuanto a los temas de los salvadoreños que tienen arraigo en país extranjero y personas con enfermedades terminales. Dichas propuestas deberán ser enviadas a los diputados miembros de esta comisión ad hoc a más tardar el día viernes 4 del presente mes y año, con el objeto de ser discutidas y analizadas en la sesión de trabajo del próximo martes 8 de los corrientes por los diputados miembros de esta comisión ad hoc. Es importante señalar que los referidos temas están contenidos en el expediente número 1499-11-2019-1. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las 11:50 de este mismo día que firmamos todos. Así leí del acta número 21, presidente. ¿Objeciones al acta? Ninguna. Levanten la mano los que la quieran aprobar. Aprobada por 8 votos. 7 votos. Correspondencia recibida, numeral 4. Gracias, presidente. Esta es la nota por parte de la Junta Directiva, dice San Salvador, 2 de septiembre de 2020. La Junta Directiva, en reunión de este día con el objeto de mantener y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias al interior de esta asamblea para minimizar en lo posible los contagios por COVID-19 en funcionarios y empleados, consideró necesario dirigirse a usted a fin de requerirle el estricto cumplimiento de las siguientes disposiciones. 1. Que la mesa de trabajo de cada una de las salas de reuniones de las diferentes comisiones legislativas deberán estar provistas del número exacto de sillas de acuerdo al número de diputados y diputadas que integran las mismas. En caso hayan invitados, se agregarán en el momento las sillas para estos y una vez concluida la intervención y que hayan abandonado la sala se retirarán. 2. Cada silla deberá estar debidamente rotulada con el nombre del diputado o diputada miembro de la comisión. 3. En las reuniones de trabajo únicamente deberán estar presentes el asesor técnico responsable de cada comisión y en relación al apoyo operativo, este deberá permanecer al interior de la sala de reuniones en tiempo estrictamente necesario. Los demás apoyos deberán permanecer trabajando afuera de forma virtual. 4. Que a partir de esta fecha, las diferentes comisiones legislativas deberán sesionar en sus respectivas salas de reuniones, excepcionalmente. Cuando el caso lo amerite, podrán solicitar el cambio de la sala o lugar de reunión. 5. El asesor o asesora técnico haga de conocimiento de la presidencia de cada comisión legislativa las disposiciones antes indicadas. Al hacer de su conocimiento lo anterior para los efectos consiguientes, me suscribo y firma el secretario directivo Mario Marroquín Mejía. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importantísimo este tema porque el tema de los protocolos van a ser generalizados a nivel de toda la Asamblea Legislativa. Y yo sí creo que deberíamos nosotros de seguirlo porque es una medida de protección y de responsabilidad definitivamente. Hoy este día, por ejemplo, teníamos una cantidad enorme de usuarios de la Asamblea Legislativa que querían entrar a esta reunión. Entonces yo sí creo que para la próxima vez vamos a tomar ya en cuenta esas medidas que nos están sugiriendo como protocolo. O sea, en el caso de los periodistas, que se mantengan allá al fondo, ¿verdad? Primero.
Segundo, vamos a pedir que le coloquen una defensa, sí, un acrílico, definitivamente, creo que es muy valedero. Por otro lado, habla de que solo las sillas que de los diputados que conforman la comisión. bueno, vamos a cumplir ese protocolo para la próxima vez, y eso lo estamos haciendo en todas las comisiones. Ya comenzamos en la Comisión de Hacienda también, y yo creo que es una cosa muy importante, ya que no hemos logrado instaurar las reuniones virtuales, pues hoy vamos a hacer presenciales, pero con distanciamiento social muy valedero, ¿verdad? Así que para la próxima vez, sí, no vamos a dejar entrar a nadie más aquí. Y eso es para los que acostumbramos a andar también con varios asesores, ¿verdad? Bueno, la otra nota. Gracias, presidente. Está la nota de Asafondos, San Salvador, 4 de septiembre de 2020. Señoras y señores miembros de Comisión Ad Hoc para que estudie reformas integrales del sistema de pensiones, hago referencia a su nota 5457 de fecha 25 de agosto de 2020, donde nos solicitan opinión por escrito sobre varios aspectos del sistema de pensiones, las cuales abordamos en esta nota. Sobre la consulta a pensionados que han cumplido con los requisitos de la edad legal para jubilarse y con el periodo de cotización y que tienen la opción de jubilarse, de ellos, cuántos son los que han cumplido y los que pueden optar a dicho beneficio y cuáles serían los montos que significaría. De acuerdo a la ley del sistema de ahorro para pensiones, los afiliados adquieren el derecho a un beneficio por vejez al alcanzar las edades establecidas en el artículo 104 de dicha ley, es decir, 55 años para las mujeres y 60 años los hombres, y el beneficio al que tienen derecho depende de la suma del tiempo de cotización continua o discontinuo que registren en el sistema de ahorro para pensiones y en el IS o en el INPEP previo a su afiliación al SAP. La tabla siguiente se muestra el número de personas que han cumplido la edad legal de retiro y no han tramitado su beneficio, clasificado según el tiempo cotizado que se registra en las bases de datos. Tiempo cotizado en los años, ambos sistemas. Menos de 10 años, beneficio al que puede acceder, devolución de saldo, número de personas que han cumplido y no han tramitado beneficio, 29.956. Saldo promedio de sus cuentas individuales, 1.090.10. Monto promedio estimado certificado de traspaso, 1.171.52. Tiempo cotizado en años, ambos sistemas, entre 10 y 19.99 años. Beneficio al que puede acceder, puede elegir entre beneficio económico temporal o devolución de saldo. Número de personas que han cumplido edad y no han tramitado beneficio, 5.002. Saldo promedio de sus cuentas individuales, 8.759.44. Monto promedio estimado certificado de traspaso, 8.496.5. Entre 20 y 24.99 años, beneficio al que puede acceder, puede elegir entre beneficio económico permanente o devolución de saldo. Número de personas que han cumplido edad y no han tramitado beneficio, 3.283. Saldo promedio de sus cuentas individuales, 16.207.80. Monto promedio estimado certificado de traspaso, 10.534.42. 25 o más años, beneficio al que puede acceder, pensión por vejez vitalicia. Número de personas que han cumplido edad y no han tramitado beneficio, 9.784. Saldo promedio de sus cuentas individuales, 22.201.15. Monto promedio estimado certificado de traspaso, 28.059. El total de número de personas que han cumplido edad y no han tramitado beneficio, 48.025.
Se desea aclarar que el número de personas clasificadas por tipo de beneficio debe ser consideradas como una estimación, dado que de acuerdo a la ley las personas que llegan a las edades antes mencionadas adquieren el derecho a tramitar sus beneficios, pero no están obligadas a hacerlo y pueden, de así desearlo, seguir cotizando para acumular más tiempo de cotización y así acceder a otro beneficio, por lo que hasta que se presentan su solicitud pueden tener certeza de cuál es el beneficio que va a obtener. Asimismo, no se cuenta con el historial laboral de los tiempos cotizados en el sistema de pensiones público de todos los afiliados, por lo que para aquellos quienes no se tiene ese dato, se hace una estimación con base a los tiempos cotizados en el sistema de ahorro para pensiones, lo cual podría variar al monto en que estas personas reconstruyan su historia laboral en la oficina de la ventanilla única del INPEP, incidiendo también en el monto del certificado de traspaso. Cabe también aclarar que este número de personas que no han tramitado su beneficio registran tiempos de cotización más bajos comparado con el grupo de personas que sí han tramitado el beneficio que les corresponde. De hecho, aproximadamente el 50% de este grupo registran tiempos de cotizaciones inferiores a 5 años, lo que incide en el monto promedio acumulado en sus cuentas individuales, sea bajo en comparación con el resto de afiliados. 2. Sobre la consulta. ¿Cuántos pensionados aplican al anticipo de saldo del 25% y de estas cuántas han retirado y cuántas no? ¿Cuánto sería esto en montos? De acuerdo al artículo 110-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, los afiliados no pensionados que registren al menos 10 años de cotizaciones de forma continua o discontinua en el sistema de ahorro para pensiones puede solicitar hasta un máximo de 25% de saldo de su cuenta individual de ahorro para pensiones bajo la figura de anticipo de saldo. Actualmente y hasta la fecha del año 2023, el anticipo de saldo al que se refiere el artículo 110-A está sujeto a un requisito transitorio de edad cumplida, el cual a la fecha establece que pueden acceder a este beneficio durante este año 2020 los hombres de 52 años o más y las mujeres de 47 años o más. Considerando esta disposición transitoria y los requisitos establecidos en el mencionado artículo, actualmente puede solicitar un anticipo de saldo solamente a afiliados no pensionados de las edades arriba mencionadas. En tal sentido, a la fecha, el número de personas que cumplen con tener 52 años o más en el caso de los hombres o 47 años y más en el caso de mujeres, no estar pensionados y registrar un mínimo de 10 años de cotizaciones son un total de 135.425 personas. De este universo de 135.425 personas a junio del año en curso, habían solicitado su anticipo un total de 42.980 personas, equivalente a un 32% de los elegibles. No habían solicitado su anticipo un total de 92.445 personas elegibles. Los anticipos otorgados a los 42.980 personas que lo han solicitado asciende a 262.307.932 dólares de los Estados Unidos de América. El monto de la contingencia de salida de las 92.445 personas que no han solicitado su anticipo y son elegibles en el momento para hacerlo retirar el 25% de su saldo asciende a 533.241.892 dólares de los Estados Unidos de América. Pregunta número 3. ¿Cuántas personas que ya recibieron el anticipo y han entrado a la edad de jubilación y no reciben la pensión porque no han logrado la devolución? A la fecha,
de las 42.980 personas que han solicitado anticipo de saldo, 33.653 son menores de las edades de retiro y 9.327 cuentan ya con la edad establecida para solicitar su beneficio por vejez. De las 9.327 personas que cuentan con la edad legal de retiro, 3.166 cuentan con tiempos de cotización registrados que son inferiores a 25 años, por lo que les correspondería percibir pensión por vejez y son elegibles, por tanto, a solicitar el beneficio por vejez en este momento en virtud de lo dispuesto en el artículo 126-E, incorporando a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones de conformidad al Decreto Legislativo número 692 del 16 de julio de 2020, publicado en el Diario Oficial del 31 de julio de ese mismo año y vigente a partir del 8 de agosto de 2020. Las restantes 6.161 personas que han solicitado anticipo y son mayores de la edad legal de retiro cumplen con un tiempo de cotización mayor o superior a 25 años y por tanto les corresponde una pensión como beneficio por vejez y están sujetos a cumplir con lo dispuesto en el artículo 110-A de la ley respecto al reintegro del monto anticipado para gozar su beneficio por vejez o bien diferir su goce hasta por 5 años. 4. Sobre la consulta, ¿cuáles son los rangos de tiempo que les hace falta a estas personas? ¿Cuáles son las personas que están en cuenta individual y les alcanza para la pensión mínima? ¿Y cuántas personas no les alcanza para la pensión mínima? ¿Y cuáles son los rangos de las cuentas individuales después de haber hecho el retiro? Sobre este grupo de preguntas nos disculpamos por no mandar información, dado que preferimos solicitarles nos aclaren sobre qué personas se refieren las mismas y el rango de tiempo al que se alude a fin de darles una respuesta más precisa a sus consultas. Quisiéramos destacar que todos los afiliados que han cotizado al menos un periodo al sistema de ahorro para pensiones cuentan con un recurso administrados en cuentas individuales y al llegar a la edad legal de retiro, si registran un mínimo de 25 años cotizados, tienen derecho a la garantía de percibir al menos pensión mínima, ya sea que les alcance con recursos propios o que tengan la garantía de financiamiento de su previsión a través de la cuenta de garantía solidaria. Sin otro particular, aprovecho el medio para saludarlos y suscribirme y firma el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondo de Pensiones, el licenciado René Eduardo Novelino Hidalgo. Así leída la correspondencia, presidente. Bueno, gracias. Romano 5, expediente de nuevo ingreso. Le vamos a dar ingreso al expediente. Ya lo tienen ustedes ahí para que lo estudien. Y vamos a suspender aquí. Ya hicimos los otros, el 5 y el 6. Y nos vemos la otra semana. ¿Okay? Gracias, caballeros. Dios los bendiga en su regreso.